Hay negocios que funcionan demasiado bien, hay fortunas que crecen demasiado rápido, y hay hombres cuyo éxito no tiene explicación lógica, cuyas ganancias superan cualquier cálculo razonable, y que cuando les preguntas cómo lo lograron, solo sonríen y cambian de tema con una habilidad que han perfeccionado durante años de guardar secretos que no deberían existir. Esta historia comienza en León, Guanajuato, en el año de 1892, cuando la ciudad era conocida por sus curtidurías y sus productos de cuero, cuando el olor a químicos y a pieles curtidas llenaba el aire de los barrios industriales, y cuando un hacendado llamado Esteban Montalvo se convirtió en el hombre más rico de la región, vendiendo algo que nadie más podía igualar: productos de una calidad inexplicable. Productos que todos querían, pero que nadie sabía exactamente de dónde venían. ¿Alguna vez has tocado algo y has sentido repulsión sin motivo? No porque esté sucio, no porque esté dañado, sino porque algo en tu cuerpo, algo más primitivo que tu conciencia, te está gritando que lo sueltes, que te alejes, que no tiene sentido que ese objeto exista de esa forma. Hay objetos así en el mundo, objetos que parecen normales a simple vista, pero que llevan consigo algo equivocado, algo que no debería estar ahí, algo que fue puesto ahí con intención. Y los productos de Esteban Montalvo eran exactamente así, perfectos en apariencia, perturbadores al contacto prolongado. Esteban había heredado una hacienda de su padre, tierras extensas en las afueras de León, instalaciones para procesar cuero, bodegas amplias, con techos altos y poca luz natural. Empleaba a 30 personas, hombres en su mayoría, trabajadores que llegaban buscando empleo y que se quedaban años sin querer irse, porque pagaba bien, porque ofrecía vivienda, y porque, según decían, una vez que entrabas a trabajar para Esteban, algo cambiaba en ti. Algo que hacía difícil imaginar trabajar en otro lugar, como si la hacienda te reclamara, como si te convirtiera en parte de su funcionamiento de una forma que iba más allá del simple empleo. Los productos que Esteban vendía eran de cuero, botas, cinturones, bolsas, sillas de montar, pero también otros artículos más exclusivos, artículos que solo vendía a ciertos clientes, clientes adinerados, clientes que venían de otras ciudades, clientes que llegaban de noche, que entraban por la puerta trasera de la hacienda y que salían cargando paquetes envueltos en tela que nunca abrían en público. Y esos clientes regresaban, siempre regresaban, porque lo que Esteban les vendía era único, era incomparable. Y una vez que lo tenías, una vez que lo usabas, no podías conformarte con nada más. No porque fuera lujoso, sino porque era diferente de una forma que no podías explicar, pero que podías sentir. Antes de continuar, antes de que te revele exactamente qué era lo que Esteban vendía, necesito que entiendas algo. Esta historia no es ficción, no es una leyenda urbana exagerada con el tiempo, es algo que pasó, algo que está documentado en archivos que muy poca gente ha leído. Y si decides quedarte, si decides escuchar hasta el final, no podrás fingir que no lo sabes, no podrás mirar ciertos objetos de la misma manera. Y si algo de esto te resuena, si sientes que hay una razón por la que esta historia llegó a ti justo ahora, suscríbete, no como entretenimiento, como reconocimiento, como una forma de decir que entiendes que el mundo tiene capas de oscuridad que preferiríamos no ver, pero que están ahí de todas formas. Esteban tenía un método, un proceso que había perfeccionado durante años. Comenzaba con la selección. Identificaba personas, personas solitarias, personas sin familia, viajeros, vagabundos, personas que nadie extrañaría si desaparecieran, y las atraía a su hacienda, con ofertas de trabajo, con promesas de comida y refugio, y una vez que estaban dentro,
Una vez que bajaban la guardia, Esteban las llevaba a una parte específica de la hacienda, una sección que sus empleados regulares tenían prohibido visitar, un conjunto de habitaciones en el sótano donde el aire era más frío y donde el olor a químicos era tan fuerte que quemaba los ojos. Lo que pasaba en esas habitaciones era metódico. Esteban no mataba a sus víctimas de inmediato, las mantenía con vida, las alimentaba, las cuidaba de cierta forma retorcida, porque necesitaba que estuvieran sanas, que su piel estuviera en buenas condiciones, que sus cuerpos fueran adecuados para lo que tenía planeado. Y cuando llegaba el momento, cuando decidía que estaban listas, comenzaba el proceso. Un proceso que había aprendido de manuales antiguos, técnicas que databan de siglos atrás, métodos para curtir pieles que habían sido prohibidos por razones que los textos nunca especificaban completamente, pero que cualquiera con un mínimo de intuición podía inferir. Esteban desollaba a sus víctimas, con cuidado, con precisión quirúrgica, manteniendo intactas las porciones más grandes de piel, y luego comenzaba el proceso de curtido, pero no usaba los químicos normales. No usaba los métodos estándar, usaba algo más, una mezcla que incluía componentes que él mismo preparaba, componentes que extraía de los cuerpos que procesaba, grasas, aceites, sustancias que hacían que la piel resultante tuviera características únicas, una suavidad que no se encontraba en ningún cuero animal, una flexibilidad extraordinaria y algo más, algo que solo notabas después de usar el producto durante un tiempo, una calidez, como si el cuero retuviera temperatura corporal, como si todavía estuviera vivo de alguna forma sutil pero innegable. Los productos que hacía con piel humana eran los más caros, los más exclusivos, los que solo vendía a clientes especiales, y esos clientes sabían, no explícitamente. Esteban nunca lo decía abiertamente, pero sabían, algo en la textura del material, algo en la forma en que se sentía contra tu propia piel, algo en los sueños que tenías después de usarlo, sueños donde eras otra persona, donde vivías en otro cuerpo, donde experimentabas memorias que no eran tuyas, y algunos clientes lo disfrutaban, lo buscaban, pagaban fortunas por productos que sabían que habían sido personas, porque los hacía sentir poderosos, porque los hacía sentir que estaban usando algo prohibido, algo que los colocaba por encima de las reglas normales de la moral y la sociedad. Esteban operó durante 6 años sin ser descubierto. 6 años durante los cuales procesó a más de 40 personas. 40 vidas convertidas en productos, en objetos, en mercancía que se vendía, se usaba, se desgastaba y eventualmente se desechaba sin que nadie hiciera las preguntas correctas. Y habría continuado. Habría seguido durante años más, pero cometió un error que todos los que guardan secretos oscuros eventualmente cometen. Se volvió descuidado, se volvió arrogante, comenzó a creer que era intocable. Una de sus víctimas escapó, una mujer joven que logró liberarse mientras Esteban la preparaba. Corrió desnuda a través de la hacienda, salió gritando a las calles de León, y aunque estaba en shock, aunque parecía demente, logró decir suficientes cosas coherentes como para que las autoridades la tomaran en serio. Suficientes detalles sobre el sótano, sobre las habitaciones, sobre lo que había visto ahí, sobre los cuerpos en diferentes estados de procesamiento colgando de ganchos como reses en un matadero. Las autoridades llegaron a la hacienda al día siguiente, temprano en la mañana. Esteban no opuso resistencia, sabía que había terminado. Los llevó personalmente al sótano, les mostró todo, las habitaciones, las herramientas, los cuerpos. Y cuando le preguntaron por qué había hecho algo así, su respuesta fue simple y aterradora. Dijo que era un oficio, que era un servicio, que había demanda para lo que él ofrecía, y que si él no lo hacía, alguien más lo haría,
porque siempre había habido personas dispuestas a pagar por productos hechos de personas. Siempre había habido un mercado para lo prohibido. Y él simplemente había encontrado una forma eficiente de satisfacer esa demanda. Encontraron evidencia de 43 víctimas, pero solo pudieron identificar a 17. El resto no tenía nombres, no tenía familias que los buscaran. Eran las personas invisibles, las que la sociedad ya había olvidado antes de que Esteban terminara con ellas. Y eso fue quizá lo más perturbador del caso. No solo lo que Esteban había hecho, sino cuántas personas habían desaparecido sin que nadie notara, sin que nadie preguntara, como si fueran desechables, como si su valor como seres humanos fuera tan bajo que convertirlos en objetos era solo un cambio de categoría menor. Escucha esto con cuidado. Los productos que Esteban había vendido durante 6 años no fueron destruidos. No todos. Porque ¿cómo los encuentras? ¿Cómo distingues un cinturón hecho de cuero humano de uno hecho de cuero de vaca? ¿Cómo identificas una bolsa hecha de piel de persona entre miles de bolsas normales? No puedes, a menos que sepas exactamente qué buscar. Y la mayoría de la gente no quiere saber. Prefiere la ignorancia. Prefiere asumir que lo que tiene es normal. Porque la alternativa es demasiado perturbadora. Esteban fue ejecutado en 1893, ahorcado en la plaza pública. Miles de personas fueron a verlo, y dicen que hasta el final, hasta el momento en que la soga se tensó, estuvo tranquilo. No mostró remordimiento, no pidió perdón. Solo miró a la multitud con algo que parecía curiosidad, como si quisiera memorizar sus caras, como si estuviera buscando algo en ellas. Y justo antes de que la trampilla se abriera, dijo algo que solo los que estaban más cerca pudieron escuchar. Dijo: «Algunos de ustedes llevan mis productos, y nunca lo sabrán, y eso me hace parte de ustedes para siempre». La hacienda fue quemada, completamente, hasta los cimientos. No querían que quedara nada. No querían que se convirtiera en un lugar de peregrinación macabra, pero el fuego no puede borrar memorias, no puede deshacer lo que ya fue hecho, y los productos que Esteban había creado seguían circulando, pasando de mano en mano, de generación en generación, algunos como herencias, otros como compras en mercados de antigüedades, y todos llevando consigo algo más que cuero curtido. Llevando restos de identidades, fragmentos de vidas que fueron robadas y transformadas en objetos de uso cotidiano. Hay reportes que las autoridades nunca tomaron en serio, de personas que compraron artículos antiguos de cuero, artículos que databan de finales del siglo XIX, y que después de usarlos durante un tiempo, comenzaron a experimentar cosas extrañas. Sueños vívidos donde eran otras personas, donde vivían en otra época, donde morían de formas horribles y sensaciones físicas, dolores en lugares donde nunca se habían lastimado, comezón en la piel que no desaparecía con ningún tratamiento, y lo más perturbador, la sensación de estar siendo usado, no metafóricamente, literalmente, como si algo de ellos estuviera siendo consumido lentamente por el objeto que llevaban puesto. Una mujer en 1920 compró un cinturón antiguo en un mercado de León. Era hermoso, cuero suave de un color marrón profundo con hebilla de plata. Lo usó durante una semana, y cada noche tenía el mismo sueño. Soñaba que estaba amarrada, que no podía moverse, que alguien la estaba cortando con cuidado, con precisión, y que mientras lo hacían, le explicaban que iba a convertirse en algo útil, algo hermoso, algo que alguien más usaría y apreciaría, y en el sueño ella no sentía solo dolor, sentía también una resignación horrible, una aceptación de que su identidad estaba siendo borrada, que su persona estaba siendo reducida a material. La mujer dejó de usar el cinturón, lo guardó en una caja en su sótano, y los sueños se detuvieron.
Pero años después, su hija encontró la caja, encontró el cinturón y comenzó a usarlo, y los sueños regresaron. La misma mujer, la misma habitación, el mismo proceso horrible, como si la memoria estuviera grabada en el cuero mismo, como si el objeto recordara lo que le había pasado a la persona de la que estaba hecho, y estuviera tratando de comunicarlo, de advertir, de gritar sin voz que era más que un simple cinturón, que había sido alguien, alguien con nombre, alguien con sueños, alguien que no merecía ser reducido a esto. Te voy a preguntar algo, y quiero que lo pienses honestamente. ¿Cuántos objetos de cuero tienes? Zapatos, cinturones, bolsas, chamarras, carteras. ¿Sabes de dónde vienen? ¿Conoces su historia completa? ¿Estás seguro, completamente seguro, de que son lo que crees que son? Porque la realidad es que no puedes estar seguro. No realmente. Y aunque es poco probable, aunque las posibilidades son mínimas, existe la posibilidad de que uno de esos objetos que usas todos los días sin pensarlo dos veces tenga un origen que preferirías no conocer. Un origen que te haría tirarlo inmediatamente, o quemarlo, o enterrarlo en algún lugar donde nadie más pudiera encontrarlo. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios, escribe lo primero que sientas después de escuchar esta historia. Una palabra, una frase, lo que sea que se haya quedado contigo. Porque ese acto de escribir, ese acto de participar, es tu forma de procesar esto, de reconocer que te afectó. Y si conoces a alguien que deba escuchar esta historia, alguien que aprecie el horror que viene no de monstruos, sino de personas, de la capacidad humana para la crueldad y la cosificación, compártela, pero advierte. Dile que esta no es una historia que se olvida fácilmente. Los registros de los clientes de Esteban nunca fueron encontrados. Él los quemó antes de ser arrestado. Así que nunca se supo exactamente quién había comprado sus productos más exclusivos. ¿Quién había sabido lo que estaba adquiriendo? ¿Quién había sido cómplice de sus crímenes por el simple acto de comprar? Y esas personas continuaron sus vidas, continuaron usando lo que habían comprado y probablemente lo heredaron. Lo pasaron a sus hijos y esos objetos siguen existiendo, en algún lugar, en closets, en cajones, en museos pequeños que no saben lo que realmente tienen en sus colecciones. Hay una teoría sobre los objetos, una teoría que dice que todo lo que tocamos absorbe algo de nosotros, que dejamos rastros invisibles, energía, memorias, y que objetos que fueron parte de experiencias traumáticas retienen esas experiencias de una forma que la ciencia no puede medir, pero que las personas sensibles pueden percibir. Y si esa teoría es cierta, entonces los productos de Esteban son más que simple cuero, son registros, son archivos de sufrimiento, son gritos congelados en forma material esperando a alguien que pueda escucharlos. En 2005, un coleccionista de antigüedades en León compró un lote de artículos viejos. Entre ellos había una cartera, pequeña, marrón, con iniciales grabadas que se habían desgastado con el tiempo. La puso en exhibición en su tienda y comenzó a notar algo extraño. Esa cartera siempre estaba más caliente que los objetos alrededor, como si generara su propio calor. Y cuando la sostenía, cuando la tenía en sus manos durante más de unos segundos, sentía náuseas. Un mareo que no venía del estómago sino de algo más profundo, como si su cuerpo entero estuviera rechazando el contacto. El coleccionista investigó, rastreó el origen de la cartera lo mejor que pudo, y encontró que había pertenecido a una familia de León, una familia antigua, una familia que había sido próspera a finales del siglo XIX, y cuando investigó más, cuando siguió conectando puntos, descubrió algo que lo hizo destruir la cartera inmediatamente. Esa familia había sido uno de los clientes conocidos de Esteban Montalvo,
uno de los que compraba sus productos exclusivos. Y esa cartera, esa pequeña cartera marrón que había guardado durante generaciones como un tesoro familiar, muy probablemente estaba hecha de una persona, de alguien que tenía un nombre que nadie recordaba, que tenía una vida que fue robada, que fue convertido en un objeto que la familia de su asesino usó con orgullo durante décadas, sin nunca cuestionar su origen real. Esta noche, cuando te prepares para dormir, cuando te quites tu cinturón, tus zapatos, cuando dejes tu cartera en la mesa de noche, míralos un momento más de lo normal. Tócalos con atención y pregúntate si hay algo en ellos que no encaja, algo en su textura, en su olor, en la forma en que se sienten contra tu piel. Y si notas algo extraño, algo que nunca habías notado antes, no lo ignores. Porque a veces los objetos nos están tratando de decir algo, nos están advirtiendo, nos están pidiendo ayuda de la única forma en que pueden, y nosotros, ocupados con nuestras vidas, demasiado distraídos para prestar atención, los ignoramos, los usamos, y nos convertimos en participantes involuntarios de historias que preferíamos no conocer. Esteban Montalvo murió hace más de 100 años, pero su legado sigue vivo, en objetos que circulan, en productos que nunca fueron destruidos, en la posibilidad, por pequeña que sea, de que lo que llevas puesto no es lo que crees, y en el recordatorio de que los humanos somos capaces de cosas horribles, no solo de violencia impulsiva, sino de crueldad sistemática, de convertir personas en productos, de ver a otros seres humanos, no como individuos con valor intrínseco, sino como recursos, como material, como algo que puede ser procesado, vendido y usado sin remordimiento. Duerme bien esta noche, si es que puedes, y si sientes algo raro cuando te metas en tu cama, si tu cinturón cae al suelo y hace un sonido más pesado del que debería, si tu cartera se siente extrañamente caliente cuando la agarras, si tus zapatos dejan huellas que parecen más profundas de lo normal, no te preocupes. Probablemente es tu imaginación. Probablemente esta historia te puso nervioso. Probablemente no hay nada malo con tus objetos de cuero. Probablemente son exactamente lo que parecen ser. Probablemente. Pero ya nunca estarás completamente seguro. Y esa duda, esa pequeña semilla de incertidumbre que planté en tu mente, es algo que cargarás contigo cada vez que uses cuero, cada vez que toques algo hecho de piel curtida. Porque ahora sabes, ahora entiendes, que algunos objetos tienen historias que nunca deberían ser contadas, pero que necesitan ser conocidas de todas formas.